Hola, soy Serete y Buletín. Bienvenidos a este análisis del episodio 3 del anime del arco final de Bleach. Un episodio que en general ha estado muy bien, pero sí que es verdad que ha sido un episodio con diálogos eliminados o reajustados, escenas movidas de sitio respecto al manga, escenas nuevas por supuesto, y escenas también eliminadas. Y también es verdad que a nivel técnico tiene algún que otro error de raccord, como por ejemplo el velo de Sun Sun, que es de color blanco, pero en una escena lo vemos del mismo color que su pelo. O también el arco de Coolgiopi a través de su espada, el cual en un plano sí está, pero en el anterior, cuando saca su espada, no lo tiene. Y sí, también es cierto que algunos planos se han resuelto a prisas, en lo que respecta el acting de los personajes, como por ejemplo este plano de Aion o este plano de Quilge donde desenvaina su espada. Pero de la misma forma también nos regala unos planos excelsos en este aspecto, como por ejemplo este acting de Quilge cuando decide mantener silencio a la pregunta de Ichigo sobre qué sabe sobre Uri Ishida, o este otro donde Orihime recoge a Enel y el acting está bastante cuidado para ser una escena que realmente no tiene una importancia muy relevante. Y como siempre, el trabajo de efectos y sonido sigue siendo impecable. Además, el storyboard, es decir, el guión gráfico que plantea los planos de principio a fin del episodio, no está hecho por el director Taguchi Tomoisha, sino por Yamaguchi Hikaru, que nos ofrecerá unos planos compositivamente hablando muy interesantes y que ya comentaré más adelante en el vídeo. Como conclusión general del episodio podemos decir que ha estado muy bien aun a pesar de los supuestos problemas de producción que se comentó que tendría este episodio 3. Así que sin más dilación vamos a comentar este episodio. ¡Vamos con el vídeo! El episodio comienza desde donde nos habíamos quedado en el episodio anterior con el cara a cara de Ichigo y Quilge, eliminando así una escena entera donde Kira discute con los tenientes sobre la desaparición de las almas del Rukongai, llegando a la misma conclusión que llegamos nosotros en el análisis del episodio 1, a través de los visuales por supuesto, que es que la culpa de este problema la tiene Mayuri. Sin embargo, esta escena no es muy importante porque se revela más adelante en este mismo episodio la verdad detrás de este suceso de la desaparición de almas en el Rukongai. Sin embargo, perdemos algunas cositas, como una interacción entre Ruki y Renji que nos deja ver que su dinámica ha mejorado bastante, perdemos evidentemente a Kira resolviendo la desaparición de las almas del Rukongai, perdemos a Nemo cubriendo a Mayuri por sus acciones, y también perdemos un poquito de lore que nos cuenta Kira, que nos comenta que a partir del sector 50 del Rukongai empieza la pobreza y las deplorables condiciones de vida que sufren las almas que son forzosamente designadas a estos sectores. Pues una vez llega un alma reencarnada del mundo humano a la sociedad de almas, allí les esperan unos Shinigami que les dirán a qué sector deben dirigirse, pues ese es el sector que se les ha asignado. Y estas deplorables condiciones llegan hasta el punto de que desde hace 550 años, a partir del sector 59, los residentes del Rukongai ya no portan ningún tipo de calzado. Ahora, volviendo al episodio, podemos notar que Quilge reconoce a Ichigo enseguida y nos introduce al término de amenaza especial, un título dado a los Shinigami que por un motivo u otro tienen el potencial para interferir en el plan de invasión del rey Quincy. Y este título, junto al hecho de que Quilge reconoce instantáneamente la apariencia física de Ichigo, nos comunica que los Quincy han observado desde su dimensión de las sombras todo lo sucedido en la sociedad de almas y el mundo humano desde que se encerraron en esta dimensión, ya sea hace 200 años durante el genocidio Quincy por parte de los Shinigami o hace 1000 años después de ese enfrentamiento entre Yamamoto y el rey Quincy que menciona Mayuri más adelante en el episodio. Y por lo tanto, los Quincy saben todo sobre la guerra contra Aizen y de qué son capaces cada uno de los capitanes y tenientes del Gotei 13. Por lo que, como vemos al final del episodio y veremos más adelante, la calculada invasión Quincy tiene todo a su favor para dejar secuelas severas en el Gotei 13, sin duda. Ahora, volviendo a Ichigo y Quilge, vemos como estos soldados rasos castean arcos y flechas normales, indicando que se requiere de una mínima habilidad a la hora de dar forma al Reishi para materializar un arma que tome forma por completo y no se quede en un arco sin forma definida, es decir, que el arma que manifiesten no sea solo una amalgama de partículas espirituales, sino que se condense y se materialice como tal el objeto, como pasa con la espada de Quilge por ejemplo.
un concepto que ya vemos con Uryu, que consigue materializar un arco hasta el punto de dar una apariencia y forma material, como sucede con su arco corto. Pero el hecho de manifestar otra arma que no sea un arco no imposibilita usar las Helix Field o flechas o proyectiles de los Quincy's, como vemos con Quilge. Sin duda, el poder de los Quincy es súper versátil y nos permitirá ver en un futuro un uso del mismo muy variado e interesante para cada Quincy. A continuación, cortamos a unas páginas que quedaron por adaptar del tomo 55, donde Yamamoto da la orden de prepararse inmediatamente para la guerra a todos los capitanes y sus respectivos escuadrones. Sin embargo, en esta reunión de capitanes, en el anime Mayuri no menciona nada sobre la capacidad de robar bancais o de penetrar la barrera protectora que tienen los Quincy. Un detalle que no importa mucho, pues Byakuya lo mencionará en el siguiente episodio, dando a entender que todos los capitanes conocen el reporte que dio Sasaki ve antes de morir. Pero lo interesante aquí es que en el manga, Yamamoto se muestra mucho más cabreado y amenazante, cortando 2 veces seguidas a Mayuri en su explicación, mostrando así sus ferventes ganas de venganza contra los Quincy. En el anime, el tono de su voz controlada, pero contenida para no mostrar su rabia y no perder los papeles, comunica su estado de alteración también. Y la banda sonora de fondo con las guitarras eléctricas también ayuda a expresar esto. Pero al eliminar las interrupciones a Mayuri y este panel de su mirada, el anime rebaja mucho el tono agresivo de la escena y también rebaja mucho la gran sed de venganza que posee Yamamoto ahora mismo. Volvemos ahora a la batalla de Ichigo contra Quilge después de mostrarnos el título del episodio de la misma forma que en el manga, y vemos que Ichigo comenta que las Helix Field o flechas o proyectiles de Uryu son menos poderosas que las de Quilge, refiriéndose a las de hace un tiempo, pues no ha parado con sus manos ni con su Zapakuto las que le lanzó en el episodio 1. Pero resulta que Quilge no solo conoce a Uryu por su apellido, sino que niega que sus flechas sean más poderosas que las de Uryu, implicando que la estimación de Ichigo de que las flechas de Uryu eran más fuertes en el episodio 1 era cierta, y que al igual que los Shinigami, también existen familias nobles en los Quincy, donde sus miembros nacen con un potencial superior al Quincy promedio. Un tema muy interesante a explorar, pues al igual que en Can't Fear Your Own World se exploran las 5 familias nobles de los Shinigami, y con ello se nos revelan elementos clave sobre la historia del mundo de Bleach en su pasado, con las familias nobles Quincy podríamos conocer su versión de los hechos, y ver eventos nunca antes mencionados que revelen información interesante a nivel de lore. Y quizá estas familias nobles Quincy y su historia se exploren un poco gracias a estas escenas originales del anime que narrarán la importancia de Uryu, Ryuken y el abuelo de Uryu en toda esta guerra. Una importancia que por lo menos Shouken Ishida, el abuelo de Uryu, sí tuvo, pues fue el único que se opuso al avance tecnológico que empezaron a desarrollar los Quincy justo después del genocidio a esta raza por parte de los Shinigami hace 200 años, como menciona Quilge. Pues claramente, esta tecnología iba enfocada a incrementar el poder bélico de los Quincy para vengarse de los Shinigami. Y como sabemos, Shouken quería la paz entre Shinigami y Quincy. De ahí su oposición a este avance tecnológico que estaban teniendo estos Quincy. Uno de estos avances es la mejora del Let's Steel, una técnica que permitía liberar el potencial máximo del poder de un Quincy por unos instantes al restringir y entrenar su habilidad de absorber Reishi con un guante de dispersión de partículas espirituales. Y el resultado de entrenar con esta restricción era que al remover el guante, el Quincy era capaz de usar su máximo potencial para absorber y usar Reishi a cambio de instantes después perder todo su poder. Ahora, eso no significa que este Quincy que ha perdido los poderes no los pueda recuperar, pues la esencia de su alma sigue siendo Quincy, y de la misma forma que Ichigo recupera sus poderes al transferirle la cantidad necesaria de energía espiritual, vemos como Uryu también consigue recuperar su poder al recibir energía espiritual a través de la flecha de su padre. Solo que en su caso ha de ser en el corazón, mientras que en un Shinigami se ha de apuntar al corazón del alma, que se encuentra en el mismo sitio donde una vez estaba la cadena del destino. Este hecho de que se recuperen los poderes Quincy a través de inyectar energía espiritual en el corazón de uno tiene su sentido, pues todos los Quincy poseen la sangre de su rey, la cual es la que les otorga los poderes Quincy, como veremos más adelante en la info de las imágenes intermedias del episodio. Pero bueno, volviendo al Let's Steel, esta nueva versión que se desarrolló hace 200 años está rebautizada con el nombre de Ball Standing o Cuerpo Sagrado Completo, y mantiene la habilidad de desbloquear el máximo potencial de un Quincy para absorber y usar el Reishi, pero sin perder este poder en el proceso. Y además vemos que su método de activación es el mismo, pues vemos que Quilge lleva un guante que restringe su fuerza hasta que este lo remueve de su mano. Y algo que veremos en común con estos Ball Standings es que siempre que lo utilizan toman una apariencia angelical, un simbolismo curioso que va en contra del concepto del mundo.
pues los que habitan en el supuesto cielo son los Shinigami, o dioses de la muerte, mientras que los ángeles son los que habitan en las sombras. Una contradicción que junto al título del capítulo del manga donde se revela el Volstanding de Quilge, titulado Todenengel o Ángel Caído, se nos plantea la posibilidad de si el universo de Bleach antes era distinto, y si los poderes Quincy derivan de un lugar como el infierno, que en antaño era quien se encargaba de reencarnar las almas del universo antes de que los Shinigami tomaran este papel de controlar y crear un ciclo de reencarnación propio para el universo, sellando así a propósito el infierno, para evitar que el sistema de reencarnación natural del universo no interfiriera en el sistema de reencarnación creado por los Shinigami. Aunque ahora en esto no me voy a extender, así que si queréis saber más sobre esto, id de mi vídeo sobre el infierno. Aunque os aviso que en ese vídeo habrá spoilers sobre la novela de Can't Fear Your Own World y de algunos eventos que aún no habéis visto en el anime. Seguidamente pasamos al reino de las sombras con esta transición muy bien pensada, comenzando con un fondo negro que va bajando hasta llegar a las profundidades de las sombras donde vemos al rey Quincy, que una vez es informado de que Ichigo está entretenido con Quilge, no duda en iniciar la invasión a la sociedad de almas. Sin embargo, por culpa de esta transición, se nos priva de ver la sala de control y comunicación de los Quincy, o sea, la contraparte Quincy de lo que sería la sala de control de los Shinigami que vemos en el episodio 1, que viendo el detalle que le pusieron a esta última, hubiera sido interesante de ver qué detalles nos brindaban al mostrarnos esta tecnología Quincy. Una que se supone que es bastante superior a la de los Shinigami, pues los Shinigami aún usan móviles para comunicarse, mientras que los Quincy usan unos micrófonos muy pequeños con altavoces incorporados que llevan en su oreja. Un detalle que en el anime nos enseña, pero en el manga sí podemos ver cómo Quilge lo usa. También se ha eliminado un diálogo del rey Quincy, donde nos deja entender que con el tiempo que es capaz de retener Quilge a Ichigo, este será suficiente para acabar con la sociedad de almas según su criterio. Además, esta frase va acompañada de una cara de excitación y de ganas por invadir la sociedad de almas por parte del rey Quincy, que hubiera quedado genial con el estilo del anime, sin duda. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar sobre la información que nos dan estas imágenes que sirven como interludio del episodio. Esta vez tenemos una imagen que nos habla de los Quincy, y como en los interludios anteriores, se nos da una información básica sobre quién son, que ya sabemos, pero esta vez nos dejan algún que otro dato muy interesante que todavía, si has visto solo el anime, todavía no sabes. Se comenta que su objetivo es eliminar a cualquier cosa que dañe a los humanos. También se dice que se pensaba que habían pocos supervivientes, pero resulta que existe un ejército que se hace llamar Vanderbreak o Imperio Invisible, que ha declarado la guerra a la Sociedad de Almas. Se comenta que portan un ropaje blanco y disparan flechas de partículas espirituales llamadas Heilig Fear o flechas sagradas, y que utilizan su propio método de movimiento llamado Hirenkyaku. También se comenta que poseen una habilidad o técnica única para el combate, que es una armadura de sangre. Es decir, hacer circular Reishi a través de sus venas para crear dos tipos de armaduras. Una armadura ofensiva llamada Blood Arterie, que veremos en el siguiente episodio, y una armadura defensiva llamada Blood Vene, que ya es mencionada y usada por Quilge en este episodio y que veremos en acción en el siguiente episodio. En cuanto a su historia, se menciona que han estado en desacuerdo con los Shinigami y que sufrieron un genocidio por parte de estos hace 200 años. Y por último se dice algo muy interesante, y es que como teorizamos en mi análisis del episodio 1, los poderes de los Quincy son una descendencia del propio rey Quincy. Es decir, todos los Quincy poseen la sangre de este rey y eso es lo que les otorga las habilidades de absorber y utilizar el Reishi. Y además se agregan dos conceptos que categorizan a los Quincy, los pura sangre o Echt Quincy y los mestizos o Gemith Quincy, aunque esto será más importante más adelante, así que no lo comentaré a fondo todavía. La siguiente imagen de este interludio nos habla sobre los Bankais, y se nos dice que generalmente se aumenta el poder de combate de 5 a 10 veces respecto al Shikari, y que para alcanzarlo no basta con dialogar e impregnar tu energía espiritual a la Zanpakuto, sino que se requiere de materializar o encarnar el espíritu de la Zanpakuto para someterlo, y así, en vez de manifestar tu Reiryoku a través de la espada para liberar un Shikai, se trata de materializar o encarnar el alma de la Zanpakuto fuera de tu mundo interior. Y se dice que esta encarnación o materialización se lleva a cabo al nombrar el verdadero nombre o nombre completo de la Zanpakuto, y por supuesto se necesita de una gran cantidad de Reiryoku o poder espiritual para mantenerlo manifestado. Y si la Zanpakuto se llegara a romper mientras está en un estado de Bankai, este no se podría reparar nunca para que vuelva a ser como era en su estado original. De ahí que Ikkaku no haya vuelto a usar su Bankai después de romperlo en la saga de los Arrancars. Y por último, se menciona que dominar el Bankai es un requisito indispensable para ser capitán, a excepción del capitán de la 11ª división, donde el puesto se adjudica al que sea capaz de matar al actual capitán de esta división en un duelo.
Después del interludio, volvemos a la batalla de Ichigo contra Quilge, donde vemos como Quilge usa el Blood Bene, o armadura de sangre defensiva que hemos comentado antes, para soportar el Getsuga Tensho de Ichigo. Y también le vemos usar el poder de su Soul Standing, llamado Pisquiel, o Justicia Divina. Un hecho que nos indica que cada Stenritter tendrá un nombre para su Soul Standing y este poseerá unas habilidades únicas basadas generalmente en el poder de sus Shrifts o letras sagradas, bajo las que están categorizados. En el caso de Quilge es acumular uno de sus proyectiles característicos para imagino luego dispararlo, algo muy similar al Let's Steel de Uryu, pero si solo fuera disparar un proyectil, este no tendría nada que ver con el poder de su letra sagrada J, que más adelante ya descubriremos qué poder es. Por lo que probablemente ese proyectil tenga una función más aparte de solo ser lanzado, pero nunca lo sabremos porque justo entra en acción Aion, que noquea a Quilge y destruye la acumulación de Reishi de su Soul Standing. De ahí pasamos a una escena original del anime donde vemos a Uryu en busca de la verdad detrás de la existencia de estos Quincy's invasores en la biblioteca de la residencia Ishida. Y vemos como su padre trata de evitar que Uryu se involucre en esta guerra, pero a la vez le deja pistas para que descubra la verdad y él pueda tomar la decisión que considere correcta para proteger a sus seres queridos y amigos. Una verdad que ni en la Academia Shinigami se cuenta correctamente, pues Shino y Ryunosuke desconocen el por qué se inició la hostilidad entre Shinigami y Quincy. Y así es como aparece un nuevo personaje llamado Hidetomo Kayomaru, que aunque no lo sea, parece ser un primo lejano de Aizen o bien un seguidor de sus doctrinas cuando aún estaba en el Gotei 13, pues lleva un estilo similar de pelo y flequillo, y lleva puestas las mismas gafas que Aizen, y además, al igual que él, también siente curiosidad por conocer el mundo y su historia. Sin embargo, su finalidad aquí es explicarnos la ley que explica la circulación de almas entre el mundo humano y la sociedad de almas y el peligro que suponen los Quincy para esta. Una ley que básicamente nos comenta rápidamente cómo es el ciclo de reencarnación que hay en el mundo actualmente, donde las almas están repartidas equitativamente entre el mundo humano y la sociedad de almas, y estas están reencarnando de un mundo a otro infinitamente sin detenerse, evitando así que el universo se estanque y se detenga. Y los Quincy son peligrosos para este ciclo de reencarnación porque son capaces de eliminar almas como los Hollows de la existencia, lo cual hace que se crea un desbalance entre las almas que hay en el mundo humano y la sociedad de almas, y eso provocaría que una de las dos dimensiones se hiciera más grande hasta el punto de que una engulle a la otra y estas dos se fusionen formando una sola dimensión donde no se distingue entre la vida y la muerte y en donde las almas no podrían circular infinitamente, pues no existiría un ciclo de reencarnación. Se rompería este ciclo de reencarnación que han inventado los Shinigami, llevando así al universo y a las almas que forman parte de este ciclo de reencarnación hacia su final, hacia su destrucción, hacia su estancamiento permanente, como menciona Kayomaru. Y durante esta explicación encontramos un par de planos muy bien pensados, como este donde mientras se menciona la ley de la circulación de las almas entre el mundo humano y la sociedad de almas, este ciclo se representa visualmente con dos almas, Shino y Ryunosuke, que simbolizan el mundo humano y la sociedad de almas y las almas que los forman, y luego tenemos la mano de Kayomaru entre los dos, simbolizando la dimensión que une estas dos dimensiones, el Dangai. Y además, gracias a que se sitúa entre medias de los dos y los dos están mirando la mano, se representa así la circulación de almas de una dimensión a la otra, a través de esta dimensión del Dangai, por supuesto. Y luego tenemos este plano donde de nuevo se nos explica que si no se distribuye de forma equitativa las almas que hay entre el mundo humano y la sociedad de almas, una de las dos se hará más grande, como os he explicado, hasta engullir a la otra, teniendo como consecuencia la destrucción de la estructura del universo tal y como lo conocemos. Y gracias a que Kayomaru junta sus manos, también se nos dice que lo que realmente pasará es que el mundo humano y la sociedad de almas se fusionarán en una misma dimensión, creando una dimensión caótica donde lo espiritual y lo físico, es decir, lo que se considera muerto y lo que se considera vivo, se fusionará entre sí hasta el punto de perder el concepto de cuándo alguien está muerto o está vivo. Y por supuesto, como ya os he comentado hace nada, ya no existiría un ciclo de reencarnación, y sin una forma de hacer circular las almas, el mundo se estancaría y todo se detendría. Es decir, que el universo perdería la capacidad de progresar y evolucionar al carecer de un método de reencarnación y este quedaría estático y llegaría a su fin. Y mientras Kayomaru explica todo esto, a su vez, vemos como Uryu encuentra el diario de su abuelo y descubre la verdad sobre el Vanderbreak y el eventual retorno del rey Quincy después de 1000 años de espera, además de descubrir la verdad detrás de la muerte de su madre, un tema que descubriremos más adelante. Y cabe añadir que en esta escena de Ryunosuke, Shino y Kayomaru se eliminan varias cosas y también encontramos detalles bastante curiosos, como por ejemplo el hecho de que Ryunosuke mira molesto a Shino porque a él le gusta Shino y ella está colada por Kayomaru. Y también se nos quitan los visuales explicativos del manga sobre el balance de almas del universo a cambio de estos planos tan interesantes que he mencionado.
Ahora, me he saltado algunas escenas por comentar por el tema de comentar al completo toda la escena de Uryu y la escena de Kayomaru y Shino comentando el lore, ¿no?, del universo. Así que vamos a volver atrás brevemente para comentar algunas escenas que me he dejado. La primera es la conversación entre Yamamoto y Mayuri, donde se nos revela lo que ya teorizamos, que Mayuri era el culpable de la desaparición de las 28.000 almas del Rukongai para mantener el equilibrio del universo. Y también se revela el hecho de que por culpa de que Yamamoto no mató al rey Quincy hace 1000 años cuando tuvo la oportunidad, ahora van a tener que lidiar con una guerra contra los Quincy. Esta es una conversación muy interesante, donde ambos hablan medias verdades, incriminando la culpa el uno al otro cuando ambos han cometido sus respectivos errores. Una situación que se describe muy bien visualmente en el manga, al poner a los personajes sombreados hasta la mitad y la otra mitad iluminados. Un uso inteligente de las sombras y la luz para comunicar las medias tintas de ambos personajes que he hecho en falta en el anime. Y la siguiente escena que me he dejado por comentar es la batalla de Quilge contra Aion y Ichigo al final, donde vemos que Aion le está dando tremenda paliza a Quilge, de la cual podemos sacar varias cosas interesantes a comentar. Lo primero es un comentario de Quilge, que menciona que ha de avisar al rey Quincy para que ajuste la fuerza de su blood o traje de sangre, indicando que debido a que la sangre del rey Quincy corre por todos los Quincy's y esta les otorga sus poderes, el rey Quincy es capaz de otorgar más o menos fuerza a través de su sangre a estos Quincy's a voluntad. Un poder que no me extenderé mucho, pero que será fundamental más adelante y está bien que los que solo veis el anime le deis vuelta por vosotros mismos a este poder. Luego vemos la habilidad llamada Sclaverai, o esclavo sagrado, que consiste en llevar al límite la habilidad fundamental de un Quincy de concentrar Reishi, dominando así por completo las partículas espirituales, hasta el punto de no solo absorber, sino separar el Reishi que conforma el cuerpo de almas complejas como los Arrancars o Chad y Orihime, y por supuesto Aion, que es completamente absorbido por Quilge. Aunque por desgracia, esta habilidad no la veremos más en la historia, pues es demasiado poderosa y dejaría a los Shinigami sin opciones de ganar un enfrentamiento contra los Quincy. Aunque el motivo de por qué Quilge y seguramente el rey Quincy son los únicos que pueden usar esta habilidad, puede ser gracias a que el rey le está compartiendo la cantidad de poder necesaria a Quilge, habilitándolo así para que él pueda dominar hasta este punto el Reishi. Pues no olvidemos que al rey Quincy le interesa retener a Ichigo en Hueco Mundo. Una explicación que justificaría por qué los otros Stenritters durante la guerra no usan esta habilidad. Justo después vemos a Ichigo inhabilitando la habilidad de Quilge al romper su halo, y pasamos así a una escena donde vemos a Urahara y Pesce rescatar a Don Chaka. Una escena que en mi análisis del episodio 2 me equivoqué yo al decir que esta escena era original del anime, pues esta sí aparece en el manga, pero pasa tan desapercibida que ya ni me acordaba de ella. Antes de irme de esta escena, me gustaría comentar que mientras Quilge usa la habilidad de Sclaverai, se ha eliminado una escena de Tsum Tsum usando una habilidad llamada Muda, una habilidad evasiva que lo que hace es crear una barrera de energía espiritual que sirve como camuflaje óptico. Y es curioso ver que cuando la usa, no solo se ve como ella muda la piel, sino que después de mudar la piel, su velo desaparece, indicando que su velo es un accesorio materializado a través de la energía espiritual de Tsum Tsum. Algo similar a cuando se le da una forma palpable a la energía espiritual como puede ser el Kido o el Zero, solo que esta vez es un velo que por lo que vemos, sin él es muy probable que Tsum Tsum no pueda usar su habilidad de muda. Y ahora sí, de ahí cortamos a un plano increíble del rey Quincy llegando a la sociedad de almas, y por supuesto de ahí pasamos directamente a la invasión Quincy. Una invasión que se siente mucho más rápida e impactante gracias a eliminar muchos diálogos innecesarios, dejando solo algunos como el comentario sobre los pilares de Reishi que penetran la sociedad de almas como si fueran cuchillos atravesando la propia sociedad de almas, indicando que no son pilares de luz, sino que son llamas de Reishi concentrado, las mismas llamas que vimos en Hueco Mundo y que ahora quemarán todo el Seretei, que lógicamente está formado por partículas espirituales. Y después de este comentario pasamos al ataque de los Quincy, donde matan a una cantidad enorme de Shinigamis y a un teniente como Kira en cuestión de segundos, y además sin ningún tipo de censura, mostrando incluso una decapitación que en el manga se censura, dando paso así a los Stenritters que se encargarán de aniquilar a la sociedad de almas y cerrando el episodio con la amenaza de este personaje que vimos en el episodio 2, donde asegura que van a exterminar a todos los Shinigami. Para terminar el vídeo me gustaría comentar una cosita con spoilers, así que si solo veis el anime y no queréis spoilearos de nada, os dejo el minutaje para que podáis ir al final del vídeo y evitaros cualquier tipo de spoiler. Muy bien, solo quiero comentar una cosita muy rápida, y es que al parecer tendremos poemas nuevos en cada episodio.
Pues como vimos en el episodio 1, se adaptó el poema del tomo 55, en el episodio 2 el del tomo 56, y en este episodio 3, donde también pertenece al tomo 56, no se debería de haber adaptado ninguno. Sin embargo, Kubo se ha tomado la molestia de escribir nuevos poemas para otros personajes. En este caso, tenemos un nuevo poema de Toshiro que hace referencia al hecho de que Buzz-Bee le roba su Bankai, y al hecho de que una vez sucede esto, lo único que queda en su mundo interior es la sombra de lo que una vez fue su compañero Hyorimaru. Y aunque parece un poema que quizá es bastante exagerado, ¿no? O sea, realmente han perdido el Bankai y ya está, realmente sí tiene un efecto emocional fuerte en la persona que ha perdido su Bankai. Pues al final, tanto el Shikai como el Bankai son manifestaciones de tu alma a través de una Zanpakuto, y lo que ellos seguramente sienten al perder su Bankai es que han perdido una parte de su alma. Pues hasta aquí este análisis del episodio 3 del anime del arco final de Bleach. Un capítulo que ha estado muy bien y que a pesar de los problemas que tuvo de producción y de saltarse bastantes cosas como las que hemos comentado, ha conseguido adaptar el material del manga para ensalzar esta sensación de rapidez y desconcierto que se trata de transmitir con la invasión Quincy. Así que con esto dicho, nada más. Solo recordarte que si te ha gustado este contenido, dale a like, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo contenido sobre Bleach o Chainsaw Man. Te recuerdo que me puedes seguir en Twitter, en Instagram o ir a la pestaña de la comunidad del canal para estar informado del progreso de todos mis vídeos, y nos vemos pronto con la reacción y la review del episodio 4 del anime del arco final de Bleach. ¡Chao!